Buenas tardes. Hoy vamos a conversar un poco sobre ética eudemonista. Pero es imposible hablar acerca de este tema sin mencionar quién es el padre de la ética. Y este es Aristóteles, un filósofo griego del siglo IV a.C., discípulo de Platón y luego fundador de El Liceo. Él es uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos, quien le dio a la ética su expresión más clásica y definitiva. En próximas láminas detallaremos con más precisión qué significa este término de eudemonismo. Pero entonces, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la ética eudemonista o también llamada eudemonismo? Esto es un término griego que proviene del vocablo eudaimonia, que significa felicidad. Aristóteles parte del hecho de que el ser humano en todas nuestras acciones aspiramos a un fin último y supremo. Afirma que este fin último constituye la máxima aspiración del hombre. Es la felicidad. Todas las demás cosas que deseamos, la salud, la amistad, el placer, una casa, la aceptación externa, etc., las deseamos justamente en búsqueda de esta llamada felicidad. Estos son medios para conseguir un fin último y supremo. ¿Cómo se alcanza la felicidad según Aristóteles? En primer lugar, Aristóteles plantea que debemos cultivar las virtudes internas, es decir, trabajar en nosotros mismos, en el crecimiento personal. En segundo lugar, adquiriendo hábitos. Evidentemente, cuando somos bebés, no tenemos hábitos. Los seres humanos no nacimos, como se dice coloquialmente, aprendidos. Entonces, al inicio, nuestra familia o nuestra madre nos comienza a crear un horario de dormir o de despertarnos, etc. Cuando vamos a la escuela o al kinder por primera vez, comenzamos a adquirir nuevas habilidades, unas sociales, otras metódicas, de métodos de estudio, entre otras. Entonces, no nacemos con los hábitos ya formados, no venimos completamente prediseñados. Tenemos una tendencia genética, pero si no adquirimos estos hábitos, no la podemos desarrollar. Por ejemplo, yo puedo ser hija de un padre músico o una madre poeta, pero si yo no cultivo el hábito de la lectura, de la escritura, si yo no desarrollo mi oído o no voy a clases particulares de guitarra o de cuatro, lógicamente, aunque lo tenga en la sangre, aunque tenga la genética, no lo voy a desarrollar. ¿Por qué? Aunque lo tenga en la genética, no hice el hábito. Ok, volviendo al tema de la propuesta de Aristóteles, es, en tercer lugar, debemos usar el discernimiento. ¿Qué es esto del discernimiento? Pues no es más que diferenciar lo que nos beneficia de lo que nos perjudica. ¿Ok? Moralmente sería diferenciar, el bien del mal. Así de simple. Y por último, de esta manera se obtendría la felicidad. ¿Qué es la virtud según Aristóteles? La virtud no consiste en una conducta innata como es la pasión, sino que se trata de una tendencia o disposición adquirida
que se relaciona con nuestras acciones y pasiones. Por lo tanto, la virtud es un hábito, una cualidad que depende de nuestra voluntad, consistiendo en este medio que hace relación a nosotros y que está regulado por la razón en la forma que lo regularía el hombre verdaderamente sabio, puesto que la virtud se relaciona con las acciones humanas y éstas siempre connotan un defecto o un exceso. La virtud deberá consistir en el justo medio de los actos o pasiones. Y este justo medio lo descubre siempre el hombre prudente y sabio. ¿Cuáles son las virtudes y los vicios según Aristóteles? Para dar respuesta a esta interrogante, debemos destacar lo siguiente. Con los actos sucede absolutamente lo mismo que con las pasiones. Se puede errar por exceso o por defecto. Y también se puede encontrar un justo medio. Por ejemplo, la injusticia por defecto se trataría de el que la sufre, quien la padece, mientras que la injusticia por exceso sería la persona que ejerce la injusticia, y el punto medio sería la justicia misma. Otro ejemplo de vicios y virtudes sería el siguiente. Por defecto, timidez. Por exceso, imprudencia. Y el punto medio sería la modestia. En segundo lugar, tenemos la complacencia, es decir, aquellas personas que se caracterizan por siempre querer agradar a todos, olvidándose de sí mismas. Quizá no defienden sus derechos. También tenemos el exceso en cuanto a la arrogancia. Son aquellas personas que conocen tanto sus cualidades que terminan derrochando sus características positivas al punto de llegar a ser petulantes. Y el justo medio sería el respeto de sí mismo, es decir, no creerse ni inferior, tampoco creerse superior, sino pensar que eres una persona capaz, segura y virtuosa, o como dicen por allí, una persona empoderada. Y por último, tenemos el vicio de la hostilidad en cuanto al defecto. Y con respecto al exceso, tenemos la adulación. Cuando se habla de adulación, nos referimos a la persona que elogia mucho tus características positivas, pero de manera interesada, es decir, con la finalidad de obtener algún beneficio de ti. Y se habla de hostilidad para describir a las personas, quizá de pocos modales, también de quienes no se sienten a gusto comunicando, personas malhumoradas e insatisfechas, es decir, que se sienten infelices. Entonces, a modo de conclusión, se puede decir que la virtud es la disposición voluntaria adquirida, o sea, un hábito, dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios o extremos. En palabras un tanto más cercanas a las de Aristóteles, la virtud es el punto medio entre dos extremos. De allí que existe el refrán que dice, todo en exceso es malo. Entonces, bueno, hay algo de sabiduría en eso. Y la ética eudemonista consiste en alcanzar la felicidad. Indica que el ser humano tiene esto como una meta prioritaria. Esta ha sido toda la clase. Espero sus preguntas, inquietudes o sugerencias. Feliz tarde.